Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a la clase de bloqueo aurículo-ventricular. Como siempre, agradecemos al Laboratorio Gador que nos permitió poder hacer este curso, lo dieron a conocer y la gente de comunicación trabajó muchísimo para que esto pudiera llegar al producto que ustedes están viendo ahora. Como todas las noches, nos acompaña el doctor Di Tomaso. Los lunes doy la charla yo y Fernando maneja el panel de preguntas, y los jueves da la charla Fernando y manejo el panel de preguntas yo. Hoy vamos a ver un capítulo muy importante dentro de lo que es el electrocardiograma y el análisis de este estudio complementario que tanto aporta a los cardiólogos, a los clínicos y a los médicos de cualquier especialidad, porque como siempre decimos, los pacientes sean de ginecología, psiquiatría, clínica o cirugía, siempre cuando uno los interna tienen que tener el laboratorio, el electro y la placa. Y es muy bueno que podamos, cuando hacemos esto del electro, poder analizarlo como corresponde. Vamos a ver bloqueos auriculoventriculares. Primero vamos a definirlo. Se define como bloqueo auriculoventricular al retraso o detención del paso de los estímulos desde la musculatura auricular a la ventricular por una alteración específica del sistema de conducción que une ambas estructuras y que fundamentalmente es el nodo auriculoventricular, el haz de His, la rama derecha y la rama izquierda. Cuando nosotros hablamos de bloqueos auriculoventriculares, pueden estar a distintas alturas del bloqueo auriculoventricular. Por lo tanto, debemos nuevamente revisar la parte anatómica para poder entender dónde está ubicado. Les dijimos en varias charlas que el nodo auriculoventricular está ubicado dentro del triángulo de Koch, que forman las 3T, es un triangulito hacia aquí, donde está tebecio, todario y tricúspide. Acá tenemos el nodo auriculoventricular, que tiene una rama que está fundamentalmente compacta y luego la parte penetrante, que penetra dentro del miocardio para luego dar el His y las ramas que vemos aquí. Esta es la rama derecha y para el otro lado está yendo a la rama izquierda. Este es el tronco de la rama izquierda y acá viene el His, aquí, en este sector. Es muy importante que sepamos dónde está ubicado, porque la relación que tiene con la aurícula derecha y con el ventrículo derecho y con el septum interventricular nos va a permitir luego entender por qué las reentradas intranodales tienen la característica que tienen y qué pasa cuando el estímulo se saltea al nodo auriculoventricular. Para hacerlo fácil y un poco más didáctico, nosotros nos tenemos que imaginar el nodo auriculoventricular como una puerta que se abre rítmicamente y que de alguna manera es la que permite el paso de la aurícula al ventrículo de los estímulos cardíacos. En 1906 describieron Ashoff y Tawara al nodo auriculoventricular. Y desde ese momento todo el mundo lo investigó y empezamos a comprender las zonas, que había una zona compacta, una zona esponjosa, después había una rama penetrante del His, la rama, la parte ramificable, y que ese nodo tenía de 6 a 8 milímetros de largo, una estructura muy chiquitita, y de 2 a 5 milímetros de ancho, y que, como les decía, está ubicado en el triángulo de Koch. Cuando nosotros lo vemos en el preparado, de hecho acá estamos poniendo los catéteres que habitualmente utilizamos para hacer ablaciones y estudios electrofisiológicos, cuando lo queremos ubicar, aquí está el triangulito, el famoso triángulo es este. Este es el triángulo de Koch, donde aquí se ubica el nodo auriculoventricular y esta es la válvula tricúspide. El triangulito es este que está aquí. Este que está aquí es el triángulo donde se apoya este catéter que está aquí, que va a tratar de alguna manera de tomar la imagen del His. Esto es visto desde la oblicua anterior izquierda, que obviamente se ve mejor de la oblicua anterior derecha porque está del lado derecho. Cuando nosotros empezamos a mirar el nodo auriculoventricular en el preparado, vemos que tiene esto que les decía, la zona compacta y la zona penetrante, ¿sí? La parte que penetra el nodo AB dentro del miocardio y que se protege, que muchas veces nos puede llegar a dar más de un dolor de cabeza cuando queremos tratar las arritmias. Cuando esto se bloquea, no dejan pasar los estímulos desde la aurícula al ventrículo, o muchas veces pueden tener un circuito reentrante y generar una arritmia supraventricular llamada reentrada intranodal, que la vamos a ver probablemente en algún otro capítulo. Entonces,
Cuando nosotros pensamos qué es lo que hace el nodo aurículo-ventricular, es pensar en una puerta que se abre y cierra rítmicamente para darle tiempo a los ventrículos a que puedan llenarse para luego generar una fracción de eyección correcta. Digamos, lo que hace es, de alguna manera, esperar a que se llene todo el ventrículo, que aumente el volumen de fin de diástole, se cierran las válvulas y se produce la sístole con el ventrículo lleno y, por ende, una fracción de eyección normal. Habíamos dicho entonces que el haz de His posee una porción auricular, que es superior, y otra ventricular, que es esa que yo les mostré, ese pedacito que entra dentro del ventrículo derecho. Mide aproximadamente 2 centímetros y se bifurca en dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda. La rama derecha es más delgada y más larga que la izquierda, y posee una penetración miocárdica más distal. La rama izquierda tiene una porción penetrante más proximal y la rama derecha una porción penetrante más distal. ¿De qué sirve entender que es más delgada, larga y que la porción penetrante es distal? Porque uno puede comprender por qué es más frecuente el bloqueo de rama derecha. ¿Por qué? Porque el trayecto es muchísimo más largo, es mucho más delgada y por lo tanto más endeble, y además está fundamentalmente todo el tiempo a nivel endocárdico y recién penetra en el músculo miocárdico a nivel distal. Por lo tanto, cualquier cosa que suceda en el endocardio del ventrículo derecho puede lastimarla. De hecho, muchas veces nosotros cuando ingresamos con nuestros catéteres tocamos y hacemos presión mecánica con el catéter cuando pasamos al ventrículo derecho y hay bloqueos de rama derecha transitorios, que obviamente después se le va al paciente. La rama izquierda tiene una porción penetrante miocárdica inicial a nivel septum alto, alcanza el septum y se divide en un fascículo anterior y otro fascículo posterior. Y las fibras de Purkinje están situadas a nivel distal. Lo importante de esto del nodo AB, para ya pasar a lo que es el bloqueo del nodo aurículo-ventricular, es entender, primero, que tiene células cálcicas. Fíjense que el potencial de acción es cálcico, no es sódico y rápido como las de las células M, las del ventrículo o las fibras de Purkinje. Es un potencial de acción, si bien distinto que al del nódulo sinusal, porque tiene alcanza el umbral más lento, tiene un potencial de reposo más largo, pero tiene forma cálcica. ¿Sí? Fíjense que no tiene fase 1 y fase 2, están fusionadas. Es fundamentalmente de células cálcicas y por lo tanto mucho más lento que los potenciales sódicos que ven abajo. Esto es muy importante para que sepan que justamente esto que está aquí, la explicación del retraso que tiene el nodo aurículo-ventricular, está dado por esta partecita que está aquí, esta fase de la despolarización, que esto no lo tienen porque rápidamente alcanzan la fase 1 y se despolarizan. Entonces, nosotros ya sabíamos que tenemos el nódulo sinusal como marcapaso primario, pero que si falla el nódulo sinusal, es el nodo AB el que va a salir a mantener el ritmo del corazón como marcapaso secundario y que puede latir fundamentalmente entre 35 a 60 latidos por minuto. Si el nodo AB falla, el marcapaso terciario va a ser fundamentalmente las células de Purkinje. Entonces, no nos tenemos que olvidar, aquí tenemos el potencial de reposo, alcanza el potencial umbral en menos 45, ingresa el calcio, son células cálcicas, la fase 1 y la fase 2 no existe, la fase 3 de repolarización, donde sale el potasio y vuelve a entrar en fase de reposo y para alcanzar el nuevo potencial umbral en el próximo latido. Si el nódulo sinusal falla, lo que va a suceder es que esto va a latir a 40 por minuto para mantener el ritmo del corazón. Pero muchas veces el que falla no es el nódulo sinusal, sino que falla el nodo aurículo-ventricular. Y ese retraso puede ser un retraso parcial, donde nosotros vamos a tener distintos tipos de bloqueos, o un retraso total, donde la puerta se cierra, y entonces las aurículas van a andar por un lado y los ventrículos van a andar por el otro. A eso lo llamamos disociación aurículo-ventricular por bloqueo AB completo, porque hay otros tipos de disociaciones aurículo-ventriculares. Vamos entonces a repasar que el marcapaso primario es el nódulo sinusal, que lo definíamos por la presencia de una onda P positiva en D1, D2 y ABF y negativa en ABR. Ese es el marcapaso primario. El marcapaso secundario es el del nodo AB a 40 por minuto. Fíjense que aquí el paciente está más rápido, aquí está mucho más lento, 300, 150, 100, 75, 60 y 50. Esto está a 47 por minuto. Y el QRS está más ancho. No es el mismo QRS que este. Fíjense que acá es más ancho. ¿Por qué? Porque la salida es más baja. Tiene una salida nodal este paciente. ¿Bien? Lo de abajo no lo miren porque es un infarto.
inferior que tuvo este paciente, y por eso tiene un bloqueo AB y un ritmo, fundamentalmente un ritmo de la unión, no bloqueo. Fíjense que no hay P. Acá tienen una onda P, el QRS, acá no hay P, no hay ninguna onda P, porque esto es un ritmo nodal fundamentalmente por isquemia. El marcapaso terciario es el del His-Purkinje, fundamentalmente de la fibra de Purkinje, donde ustedes ven que está ya a 25 por minuto, con un QRS muchísimo más ancho, mucho más aberrante y sin presencias de ondas P, lógicamente. Entonces, vamos a definirlo. Lo dijimos, retardo o interrupción del impulso de la despolarización de las aurículas a los ventrículos debido a causas anatómicas o funcionales. ¿Cómo los dividimos en congénitos o adquiridos? Los congénitos son muy fáciles, son pacientes que ya nacen con el bloqueo AB, son pacientes que no siempre, la mayoría de las veces, no se le coloca marcapaso, se lo sigue durante mucho tiempo. En el caso de las mujeres hay veces que se necesita la colocación de un marcapaso previo al parto, cuando se embarazan, hay que hacer seguimiento para tratar de programar el momento del embarazo, de la búsqueda del hijo, y si es un varón, habitualmente por ahí cuando empiezan con actividad deportiva, si es muy importante, pueden llegar a necesitar un marcapaso. Pero si no se lo sigue, se les dan las señales, las pautas de alarma, y el paciente va manejando sin ningún inconveniente su bloqueo. Los adquiridos pueden ser fundamentalmente por maniobras vagales o por descargas vagales, por drogas, por alteraciones hidroelectrolíticas, por fibrosis del sistema de conducción, que yo se los mencionaba, muchas veces existe el degeneramiento de las fibras del nódulo, de las células del nódulo sinusal y de las células del nodo AB, la enfermedad de Ley y de Lenegre, que también tiene que ver con esto del deterioro fundamentalmente progresivo y fibrótico de estos nodos, infección por miocarditis, miocardiopatías, enfermedades reumáticas, colagenopatías, miocardiopatía isquémica. Vimos un caso, el que les mostré recién, en plena isquemia, como el nodo, hay ritmo nodal, porque bueno, tenía un infarto y ese infarto tapó la coronaria que irrigaba el nódulo sinusal y entonces salió el nodo aurículo-ventricular a mantener el ritmo cardíaco. Puede ser por un tumor o por un quiste cardíaco, por cirugía cardíaca, por ablación del nodo aurículo-ventricular, que puede ser iatrogénica por alguna equivocación, o por la indicación que se le puede dar a un paciente de que necesita un bloqueo aurículo-ventricular con la colocación de un marcapaso, que lo vamos a ver después, o por valvulopatía mitral y aórtica, que pueden llegar a provocar bloqueos AB, y también hay bloqueos AB por el procedimiento TAVI, que es el reemplazo valvular de forma endoluminal por hemodinámica. Los clasificamos fundamentalmente según el grado, en bloqueo aurículo-ventricular de primer grado y bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado y de tercero. Los de segundo tienen, a su vez, una clasificación dentro de ese segundo grado, que se los clasifica en tipo MOVITZ 1 o con fenómeno de Benkeback, tipo MOVITZ 2, tipo bloqueo 2.1 o bloqueo de alto grado. Los de tercer grado son bloqueos de tercer grado que pueden ser con disociación, que tienen disociación auriculoventricular. Según la localización, los clasificamos en supraisianos, infraisianos o intraisianos. Es muy importante esto porque todo lo que esté por arriba del GIS, los supraisianos, tienen menos severidad y no necesariamente necesitan marcapasos. Los que son intraisianos e infraisianos ya per se es muy probable que necesiten marcapaso. ¿Cómo hacemos esto de los supraisianos o infraisianos? Bueno, mediante un estudio electrofisiológico es el diagnóstico de certeza, pero sabemos qué es lo que sucede en cada uno de los bloqueos por una cuestión estadística de cuántos bloqueos de primer grado son supraisianos, casi ninguno, el 99% son todos supraisianos, el 1% es intraisiano o infraisiano. Por eso los bloqueos AB de primer grado no necesitan ningún tipo de tratamiento, excepto que tengan muy prolongado el PR, y ahora lo vamos a ver. Pero ¿cómo lo sabemos? Fundamentalmente por el estudio electrofisiológico. Ustedes ven acá las derivaciones de superficie y acá la derivación endocavitaria, donde vemos la onda auricular que precede a la onda P, porque obviamente yo tengo el catéter puesto aquí previo, lo veo yo primero a que lo ve la electrosuperficie, el GIS, que es este silencio que existe entre la aurícula y el ventrículo, y acá la onda B, que coincide con el QRS. Por arriba del GIS es más leve, y si está dado por debajo del GIS es mucho más severo. Los bloqueos infraisianos son bloqueos más severos que los intraisianos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas, los síntomas de los pacientes con bloqueos auriculoventriculares? En los de primer grado
la mayoría no tiene ningún tipo de síntoma. Ocasionalmente pueden tener un pseudo síndrome de marcapaso o pueden tener síncopes, pero verdaderamente el 99% de los pacientes no tienen ningún tipo de síntoma. En los de segundo grado, si la frecuencia ventricular es baja, aparecerán síntomas de bajo cardíaco, como insuficiencia cardíaca, presíncope o síncope, y en los de tercer grado, en el momento de producirse, si la pausa que aparece, que tiene el paciente y el ritmo de escape es muy bajo, va a tener síncopes, síndrome de Stokes-Adams, y posteriormente dependerá con qué salida sale ese ventrículo para ver cuáles son los síntomas que le van a seguir. Bien, ¿cuáles son los signos? Antes vimos los síntomas. Los de primer grado pueden tener un apagamiento del primer ruido. Los de segundo grado, pulso arterial y central con fallo en algún latido, disociación del pulso venoso yugular y pulso arterial. Y los de tercer grado, una vez establecidos, bradicardia de pulso, en general rítmica, con una frecuencia que va a depender obviamente del punto de origen del ritmo de escape. Si el ritmo de escape es más alto, estará más taquicárdico, digamos, estará menos bradicárdico, y si el punto de origen es mucho más bajo, y más ya de la célula SEME, va a estar realmente muy bradicárdico. Cuando nosotros miramos en el electro el bloqueo aurículo-ventricular de primer grado y seguimos este esquema de Lewis, lo que sucede es, aquí nosotros tenemos la aurícula que produce una onda P en el electro, pasa por la unión aurículo-ventricular, obviamente antes pasaba por la unión sino-auricular, llega a la unión AB, y en la unión AB tiene esta prolongación, tiene este retraso dentro, este retraso fisiológico, el que está aquí con las líneas, la línea punteada. Este que está acá, esto. Esto es lo normal, el retraso fisiológico, para darle tiempo al ventrículo a que se llene. Cuando hay un bloqueo AB de primer grado, este retraso se hace más prolongado y entonces se tarda más en que se inscriba el QRS. Entonces el PR va a ser más largo que es este que está aquí. Y cuando yo lo mido, va a ser superior a los 200 milisegundos. Cuando tenemos PRs de más de 200 milisegundos o de 0,20 segundos, se denomina bloqueo AB de primer grado. Entonces, fíjense que acá están todos prolongados, todos. Entonces, esto tiene la consecuencia de tener PRs largos. Esto que está aquí mide más de 200 milisegundos, fíjense que mide más de un cuadrado grande. Entonces, a eso nosotros lo llamamos bloqueo AB de primer grado. Si este paciente presenta síncope y lo único que tiene en el electro, y yo descarto otras causas, muchas veces pueden llegar a ser los bloqueos AB de primer grado intraisiano o infrisiano, y de hecho cuando miden más de 320 milisegundos y el paciente tiene síntomas, tiene indicación de marcapaso. Ya sabemos que cuando el bloqueo AB de primer grado mide más de 320 milisegundos, los bloqueos pueden llegar a generar bajo flujo porque esta prolongación en 320 milisegundos está acá. Entonces tarda mucho ese retraso, ese tiempo hasta que se activa el ventrículo y puede provocar de alguna manera síntomas como el presíncope en nuestro paciente. Entonces, aquí nosotros vemos un bloqueo AB de primer grado con un PR de 280 milisegundos. Si nosotros lo medimos desde aquí hasta aquí, el PR va a ser de 220, que es esto que nos está indicando la figura, y de 280, y eso nos va a dar el diagnóstico de bloqueo AB de primer grado. No tiene mucho más secreto, ¿sí? Acá fíjense, pueden coexistir, ¿no? Puede coexistir un bloqueo AB de primer grado con un bloqueo de rama izquierda. Fíjense que esta es la derivación B1, ya Fernando les explicó que en B1 en el bloqueo de rama izquierda se ve fundamentalmente negativo. No sé si se los explicó, les dio bloqueo de rama derecha y todavía falta el bloqueo de rama izquierda, pero en B1 los bloqueos de rama izquierda se ven fundamentalmente negativos, pero lo importante que nosotros veamos es esto. Si nosotros medimos este PR, ¿sí? Este PR está larguísimo, tiene 360 milisegundos. Este paciente es un paciente nuestro que vimos hace aproximadamente, fue en noviembre. Este es un paciente que vimos en el hospital, que vino con episodios sincopales, 2 episodios de síncope grave, en el último se rompió el maxilar superior, hubo que hacerle una cirugía de piso de órbita, y encontramos en el electro un PR de 360 milisegundos con bloqueo de rama izquierda. Este paciente fue a marcapaso y no se desmayó más. La causa de su síncope era el bloqueo AB de primer grado y el bloqueo de rama izquierda. Fíjense aquí, tenemos un electro también, en este caso de 12 derivaciones, donde se ve
un ritmo sinusal. Fíjense que la onda P está positiva en D1, en D2, en ABF, están positivas, y está negativa en ABR. Cuando nosotros buscamos la onda P, nosotros la vemos acá. Esta es la onda P, esta que está aquí. Ahora, si yo trazo desde aquí hasta acá la medición, este paciente tiene un PR de casi 290, 300 milisegundos. Es un PR bastante larguito, se lo ve bastante bien. Fíjense acá, se ve bien, empieza aquí, termina acá. Acá hay 280 más o menos. Hay que medirlo bien con una reglita y saber cuánto es el largo del PR para poder diagnosticarlo. Cuando uno ve un PR largo, rápidamente tiene que buscar algún otro trastorno de conducción, fijarse que no tenga otro bloqueo de rama asociado, y mirar en tiras largas a ver si este PR que nosotros vemos ahora largo, de primer grado, no es la manifestación de, si yo lo dejo correr, de un bloqueo AB de segundo grado tipo Benkevac que tiene mínimas variaciones, y ahora vamos a verlo eso. Muy importante que cuando ven PRs largos le den tiempo al paciente. Si sirve para algo el de 2 largo, sirve para los PRs largos, para realmente ver qué es lo que está sucediendo. En otro curso vamos a ver que a veces el PR largo, que es la manifestación de la conducción por la vía lenta del nodo auriculoventricular, en otro electro el paciente aparece con un PR normal. Cuando esto sucede es porque en el momento en que aparece con el PR normal el paciente está conduciendo por la vía rápida. En el 30% de la población sana, el nodo auriculoventricular tiene una conducción rápida y una conducción lenta, o sea, tiene doble conducción en el 30% de la gente. Es algo habitual y de que está dentro de la normalidad, que pueda llegar a conducir por la vía rápida o por la vía lenta, como en este caso. O sea que si yo a este paciente le hago un electro la semana que viene y me viene con un PR de 160 y está normal, bueno, tengo que entender que en realidad acá estaba conduciendo por la vía lenta y que cuando vino con los 160 estaba conduciendo por la vía rápida, que tiene doble fisiología nodal, 2 vías, una lenta y una rápida. No quiere decir que sea patológico, pero que sí es necesario para que pueda hacer una taquicardia por reentrada intranodal. Con respecto al bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1 con fenómeno de Benkevac, lo que va sucediendo es que con una secuencialidad se va alargando el retraso que existe dentro del nodo auriculoventricular, lo que provoca que el PR se vaya alargando en forma decremental hasta que una onda P se bloquea. Entonces, cuando ustedes miran esto, este PR que está acá es más corto que este PR que está acá. Se alargó el PR y acá aparece una onda P bloqueada. Acá vuelve a suceder lo mismo, otra onda P bloqueada. Es muy importante que sepamos que este tipo de bloqueo generalmente es supraisiano, que se da mucho en los deportistas o en gente que hace mucha actividad física o durante el sueño y que sin síntomas no tiene necesidad de ningún tipo de marcapaso. La explicación es la misma, es que simplemente hay un retraso dentro de la unión auriculoventricular. Fíjense como acá el ángulo que forma este retraso aquí es este y este retraso acá es este, es muchísimo mayor, y acá se bloquea la onda P. Quiere decir que acá hay un PR, acá hay un PR más largo, y acá hay una onda P bloqueada. Podría haber habido otro QRS acá con un PR más largo y que la próxima se bloquee. Eso tiene que ver con distintas relaciones y lo vamos a llamar en este caso 3-2, porque hay 3 ondas P de las que solo conducen 2 al QRS, al ventrículo. Entonces se llama bloqueo AB de segundo grado con fenómeno de Benkevac con secuencia o periodicidad 3-2. Lo importante acá es entender que el PR se alarga y que los RR se acortan. Fíjense que hay agrupamiento de latidos. Hay agrupamiento de latidos, se agrupan. Fíjense que acá hay 4 latidos agrupados y acá aparece otro grupo de latidos. Entonces, cuando ustedes vean latidos agrupados en pacientes que están bradicárdicos, pueden pensar en bloqueos AB con fenómeno de Benkevac o en bloqueos sinoauriculares, que es lo que vimos en la clase pasada. Lo importante aquí es que ustedes puedan ver cómo este PR se alarga más, y luego aparece la P bloqueada,
sin ningún QRS que lo siga. Esto es muy importante que ustedes lo puedan ver, porque el alargamiento progresivo del PR es el que hace el diagnóstico. Si yo midiera acá los QRS, fíjense que este QRS tiene 1050 milisegundos, de acá hasta acá, este RR tiene 970 y este RR tiene 945. Quiere decir que acá se van acelerando los QRS, o sea, se alargan los PRs y se aprieta el RR. Puede pasar que esta secuencia, este PR y este, sea al mínimo el alargamiento hasta que aparece una onda P bloqueada en algún lado. Por eso es que les decía que siempre el D2 tiene que ser bien largo para darle tiempo a que si es un Benkeback atípico, nos dé la posibilidad de poder diagnosticarlo. Los Benkeback se clasifican en 3. El tipo 1 es el tipo normal, es el clásico, el Benkeback clásico, donde se alarga el PR, se acortan los RRs y se da más o menos la secuencia en los 5 latidos. Quiere decir que después de 5 latidos siempre hay una P bloqueada. Y el segundo PR, este PR, siempre es mucho más largo que todos los demás en relación al primero. Esto que parece inentendible lo vamos a tratar de comprender. Si este PR medía 180, está dentro del valor normal porque es menos de 200. Entonces mide 180. Este PR mide 220. Este PR mide 240. Este PR mide 260. Y después no hay PR porque aparece la onda P. Entonces, de acá a acá progresó en 20 y de acá a acá progresó en 60, pero la diferencia entre 180 y 220 es de 40. Quiere decir que el PR más largo de la secuencia es siempre el segundo. Cuando el segundo PR es más largo que todo el resto, es un Benkeback clásico. Si no sucede esto, es un Benkeback atípico. Y son aquellos que pueden llegar a tener una secuencia muy larga en más de 5 latidos y que luego se bloquea la onda P, que es el tipo 2, el atípico. Y después hay un tipo 3 que se llama Benkeback de latidos alternos. Quiere decir que este PR es normal, este PR va a conducir con un PR más largo, este es PR normal, y este que viene acá va a conducir con un PR más largo que el anterior al que le precedió. Y este va a ser normal, y este va a ser más largo que el anterior al que le precedió. Y así. Entonces se llama Benkeback de latidos alternos porque solamente hace el Benkeback de latidos alternos, de este no y de este sí, de este no y de este sí. Bien, son bastante raros de ver, pero es importante que aunque sea una vez lo escuchen. Lo más frecuente de ver es este que ustedes están viendo, que es el típico bloqueo AB de segundo grado, tipo Benkeback, donde se alarga el PR, se acorta el RR, generalmente la secuencia está en menos de 5 latidos y los pacientes no tienen muchos síntomas y generalmente pueden llegar a ser vagales. Esta es la explicación de nuevo. Acá se prolonga más, se bloquea y no aparece el QRS. Aparece la onda P solita, que es la que coincide con el de la despolarización sinusal, se prolongó el PR y así. En este caso aparecen de a 2. Bien. En el caso del bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo 2, sin fenómeno de Benkeback, lo que aparece es, como por ejemplo aquí, es un paciente que tiene un PR absolutamente normal y que aparece con una onda P bloqueada. No hay alargamiento del PR previo, este PR está en el límite de lo normal y aparece una onda P bloqueada que no es una extrasístole porque no está adelantada, ni tampoco hay una pausa sinusal. En este caso lo que sucede es que los PP son constantes cuando uno los mide, ¿sí? Y cuando uno mira la onda P, hay una onda P que no está conducida. ¿Bien? Es muy importante que vean esto, que el intervalo que comprende a la onda P no conducida es igual al doble del ciclo PP. Quiere decir que si yo mido esto que está acá, desde esta onda P hasta esta onda P, o sea que me queda la onda P que no condujo, este intervalo, ¿sí? Es el doble que este intervalo, que el próximo de la onda P. Entonces nosotros acá lo que vemos es esto, fíjense, una onda P que conduce un QRS, una onda P bloqueada, una onda P que conduce al QRS, una onda P bloqueada, una onda P que conduce, una onda P bloqueada, una onda P que conduce, una onda P bloqueada, y así sucesivamente. Entonces es muy importante que ustedes
puedan ver estas ondas P que están bloqueadas, que son estas que están aquí. Esta P es una P conducida. En este caso es un bloqueo a lo que lo llamamos 2-1, porque bueno, de cada dos conduce una, y es esto que está acá. Hay una onda P que conduce al QRS este que está acá, y una onda P que no conduce. Una onda P que conduce, una onda P que no conduce. Y siempre con la misma secuencia. Esto se lo llama bloqueo AB tipo 2-1. Bloqueo tipo 2-1 no es tan benigno como el bloqueo tipo Benkeback. Generalmente son intraisianos, hay que seguir a los pacientes, si los pacientes tienen síntomas se les colocan marcapasos y se los interroga a ver si no está con alguna enfermedad reumática, colágenopatía, si no es en el periodo agudo de algo, porque puede ser que tenga este tipo de bloqueo en el transcurso de un infarto agudo de miocardio y que una vez resuelta la isquemia el paciente vuelva a su conducción normal. Esto es muy importante. De hecho, hasta los bloqueos AB nos esperamos. Muchas veces aparecen bloqueos AB completos en pacientes con infarto, se les puede poner un marcapaso transitorio para el bajo flujo sanguíneo y luego pueden llegar a recuperar. No se le indica un marcapaso definitivo antes de los 30 días a este tipo de pacientes porque podemos llegar a equivocarnos y mucho. En este caso es un bloqueo de tipo 3-1, fíjense que esta onda P conduce, acá hay una onda P bloqueada, otra onda P bloqueada, le da tiempo al nódulo sinusal, vuelve a salir, pero con una bradicardia muy importante. Fíjense que acá está a 30 por minuto este paciente tiene bajo flujo sanguíneo cerebral y necesitó un marcapaso transitorio. Lo importante es que es 3-1 porque de cada 3 ondas P, una sola logró tener conducción al ventrículo, o sea que son 3 y una conduce, 3 de las cuales una conduce. Entonces, muy importante también que entendamos en este caso que los bloqueos AB pueden ser de segundo grado y de segundo grado tipo 1 como el Benkeback, tipo 2 como el Movitz, dentro del tipo 2 está el bloqueo AB 2-1, y también están los de alto grado. Los de alto grado son aquellos que tienen un bloqueo AB casi permanente, bloqueo AB de tercer grado casi permanente, pero que en algunas ocasiones puede llegar a conducir con bloqueo AB de segundo grado. Obviamente es un detalle casi hasta semántico y electrofisiológico, pero es importante reconocerlos porque son pacientes que verdaderamente se benefician con la indicación del marcapaso porque nos están mostrando que rápidamente van a progresar al bloqueo AB de tercer grado. En el bloqueo AB de tercer grado hay una disociación completa entre las ondas P y los complejos QRS. Son bloqueos de alto grado donde la conducción está cortada, donde no hay conducción entre las aurículas y los ventrículos y las ondas P van por un lado, por el ritmo sinusal, por ahí están a 70 por minuto con ritmo sinusal, y los complejos QRS están a 35. Ninguna onda P es conducida, el ritmo del QRS, o sea, el ritmo ventricular, es un ritmo de escape, que generalmente es de intraisiano hacia abajo, hacia infraisiano, en los bloqueos AB de tercer grado. Los QRS en su mayoría son anchos, los QRS más angostos sugieren bloqueos intranodales o, en algunos casos, bloqueos congénitos, donde no son tan aberrantes. Cuando a más ancho el QRS, más baja la localización, quiere decir que es más distal, que el paciente está peor. Muy importante eso. Bien, en el caso del bloqueo AB de tercer grado, entonces dijimos que ninguna onda P conduce a los ventrículos y que existe disociación auriculoventricular. Entonces, el nódulo sinusal late rítmicamente. Fíjense que esta distancia que está acá es la misma que esta que está acá, y es la misma de esta que está acá, y es la misma de esta que está acá. Quiere decir que si yo midiera el PP siempre va a ser el mismo. Si yo lo traslado hasta aquí y hago hasta acá, me va a dar siempre lo mismo. Lo que pasa es que ninguna onda P tiene relación con los ventrículos. Esta onda P no conduce, esta onda P menos, esta onda P tampoco, pero puede haber una onda P que por casualidad me caiga acá y que me dé la sensación de que conduce, pero lo que tengo que mirar es todo el electro. Veo que ninguna de las otras conduce y que esto es una casualidad, nada más que en el momento en el que cayó, cae en una parte del electrocardiograma en el que pareciera ser que conduce, como por ejemplo puede llegar a ser el caso de acá al final. Fíjense, esta onda P no conduce, ¿sí? Tiene 500 milisegundos de distancia entre esta P y este QRS. No hay 500 milisegundos, esto ya está bloqueado. Acá hay una onda P que no está en ningún lado, otra onda P que no puede conducir, los QRS están solos. Fíjense, onda P, esta onda P puede llegar a parecer que conduce a este QRS porque está a una distancia relativamente normal, pero si yo me fijo en el electro previo,
en los latidos previos no tiene ningún tipo de relación. La otra manera de entenderlo es que hay más ondas P que QRS, ¿sí? Ustedes fíjense que acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ondas P y 3 QRS, ¿no? Fíjense la bradicardia extrema que tiene este paciente, y hay más P que QRS. Cuando hay más P que QRS y no tienen relación, y ven que nada conduce, lo llamamos disociación auriculoventricular. Si yo tuviera que informar ese electro, pongo ritmo sinusal a 60 por minuto, bloqueo AB completo, disociación auriculoventricular. Frecuencia ventricular a 35 por minuto. Porque la onda P sigue existiendo, no es que no tiene ritmo sinusal, y hay que informarlo, ¿no? Fíjense, acá hay 300, 150, 100. El ritmo sinusal está a 100 por minuto acá. Sin embargo, no conduce. Y el ritmo ventricular está a 20. Entonces es ritmo sinusal a 100 por minuto, bloqueo AB completo, disociación auriculoventricular, ritmo ventricular a 20 latidos por minuto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que acá también parece que esta onda P, si bien está muy pegada, puede llegar a conducir, pero no conduce. Las ondas P van por un lado y los QRS van por el otro. Están absolutamente disociados y hay muchas más ondas P que QRS, ¿no? Hay que también buscar la sonda P dentro de las ondas T, eso lo vamos a ver después. Bien, los bloqueos auriculos ventriculares de tercer grado también pueden ocurrir en pacientes que tienen fibrilación auricular, como es este caso, o pacientes con aleteos. Lo que vamos a ver es la regularización del QRS y vamos a ver las ondas de fibrilación auricular o de aleteos, como en este caso, que van a quedar dentro de la línea de la aurícula, porque las aurículas pueden estar fibriladas, pero el nodo AB se bloqueó, entonces va a tener el ritmo de escape a 30 por minuto, pero la aurícula va a seguir aleteada, ¿no? Funciona cada uno por lados separados. Bien, fíjese que acá tenemos un bloqueo de tercer grado, dijimos disociación AB, completa obviamente, el ciclo PP es de 520 milisegundos, es un ciclo que está bien, no está para nada bradicárdico el ritmo sinusal, tiene un ritmo sinusal muy bueno, pero no conduce a los ventrículos. Tiene 16 latidos por minuto, la frecuencia cardíaca de este paciente es de 16 por minuto, este paciente necesita tratamiento. Y cuando hablo de tratamiento, no quiero olvidarme de que si nosotros pensamos en que dándole atropina a este paciente vamos a mejorar el bloqueo, nos vamos a equivocar y vamos a empeorar la situación. ¿Por qué? La atropina es un anticolinérgico. Va a hacer que el efecto vagal no predomine sobre el nódulo sinusal y muy poquito sobre el nodo B, y entonces va a dejar que predomine lo simpático, porque lo anticolinérgico es un antiacetilcolina, la atropina. Va a bloquear los receptores colinérgicos. Entonces, lo que va a hacer es taquicardizar al paciente. ¿Pero qué va a taquicardizar? Acá va a taquicardizar, al nódulo sinusal. Entonces, si antes el nodo AB, que ya dañado, recibía bombardeo a 100 por minuto y dejaba pasar una de cada 5, si yo al nódulo sinusal, en vez de ponerlo a 100 por minuto, lo pongo a 120, 130 por minuto, no va a dejar pasar una de cada 5, va a dejar pasar una de cada 7. Entonces, la frecuencia cardíaca cada vez va a ser peor. Entonces, tienen que entender que cuando mejora lo proximal en las aurículas, empeora lo distal. Ya en el caso de que todo esté bloqueado, obviamente, bueno, digamos, no, directamente ya peor que a 16 por minuto no lo pueden poner. Este paciente es un paciente grave y que necesita un marcapaso transcutáneo, un marcapaso definitivo. Por eso es muy importante no utilizar atropina en aquellos pacientes que tienen bloqueo AB de tercer grado, y esto que les decía, de alto grado, que en algún momento son de segundo grado, de alto grado, que hacen pequeños episodios de bloqueo AB de tercero. Ustedes le dan atropina y directamente lo disocian y el paciente empeora muchísimo porque sobrecargan el nodo AB no puede responder, empieza una salida mucho más baja, en vez de a 30 a 16 por minuto, y el paciente se sincopa, empeora y tiene bajo flujo sanguíneo cerebral y puede tener verdaderamente secuelas graves. En este caso, fíjense, un bloqueo AB de tercer grado paroxístico con una sistolia casi de 6 segundos, ¿no? Acá no hay nada, ¿no? Como un paro que duró 6 segundos, bloqueo AB paroxístico. Este es un bloqueo AB por el manejo de catéteres, un nodo AB dañado, bastante deteriorado, con un mal manejo de catéteres, hizo un bloqueo AB paroxístico y luego se recuperó por suerte. Lo que pasa es que ya no podemos dejar que este paciente nos mostró esto
cuando uno lo tocó levemente con un catéter, porque le puede pasar manejando, cruzando la calle y bueno, se va a sincopar. Acá también tenemos otro bloqueo AB de tercer grado. Fíjense que las ondas P no coinciden con los QRS en ningún caso. Miren, ¿sí? Disociación auriculoventricular, acá hay una onda P metida. ¿Ven? Es muy importante buscarlas. Muy, muy importante. Miren, acá hay una onda P, acá hay una onda P que se está metiendo dentro del QRS. Si nosotros las empezamos a seguir, nos va a coincidir con todas estas melladuras raras que nosotros estamos viendo, y por eso tenemos que tratar de mirar todas las derivaciones cuando son así, que nos permiten, perdón, voy para el otro lado acá, estas derivaciones que nos permiten ver hacia abajo en forma simultánea. ¿Ven? Por acá, aquí no se veía esta onda P también. Sin embargo, acá, en esta derivación, que es de 3, se logra ver mejor. Entonces, tenemos que saber que, si bien acá hay una muesquita, la corroboramos ahí abajo, sabiendo que la onda P se está metiendo dentro del QRS. Esto es una salida bastante alta, bastante digna, un paciente que no apura. Fíjense que tiene el QRS angosto, pero hay disociación auriculoventricular porque las ondas P van por un lado y las ondas ventriculares van por el otro, el QRS va por el otro. Este es el caso, fíjense aquí, que está esta derivación donde nos permite ver que acá hay algo que acá no estaba, ¿sí? Acá hay algo que antes no estaba, acá está la onda P y acá está la otra onda P. Entonces hay que mirar con mucho detenimiento cuando encontramos pacientes con bradicardia. Estos pacientes con bradicardia y QRS ancho, donde se ve el espacio adentro del QRS, nos pueden llegar a dar una orientación. Muy importante que sepan que estos pacientes que tienen bradicardia por bloqueo AB, si tienen además extrasístoles ventriculares, son el campo perfecto para desarrollar torcidas de punta. Y más aún, si a algún lúcido se le cruza por la cabeza a estas extrasístoles ventriculares, darles antiarrítmicos. Al darle antiarrítmicos a estas extrasístoles ventriculares, generalmente prolongamos más el QT, que ya venía prolongado en este paciente. Fíjense lo que era este QT de largo, extrasístoles que caen sobre la onda T, hacen ciclos cortos, luego ciclos largos, y desarrollan la torcida de punta con esta característica que tiene de formar algo helicoidal. Esto es muy frecuente de ver, más ahora en la época que estamos transitando ahora de pandemia y de tratamiento por COVID, porque muchos pacientes reciben tratamientos que prolongan el QT y que pueden llegar a desarrollar taquicardias ventriculares polimórficas y torcidas de punta, fundamentalmente secundario al efecto adverso de drogas. Entonces, ojo con los pacientes bradicárdicos, porque con estos pacientes con bloqueo AB completo o bloqueos AB de segundo grado que tienen bradicardia, ojo con darle antiarrítmicos para borrar algún extrasístole que puede no llegar a producirle nada, porque con el mismo tratamiento podemos lograr tener taquicardias, arritmias ventriculares severas y quizás hasta muerte súbita. Fíjense aquí, nosotros tenemos el trazado de superficie, acá están todas las ondas P desde D1 hasta B6, todas están seguidas por un QRS. Acá la velocidad es mayor, estamos a 100 milímetros por segundo, por eso los QRS son más anchos. Y en nuestro catéter endocárdico, esto es un estudio electrofisiológico de los que hacemos con Fernando habitualmente, tenemos la aurícula, que se correlaciona con la onda P, el GIS, este cosito que está acá, que está dentro de este silencio, que el electrocardiograma no lo puede leer porque justamente su amplitud es muy baja, su voltaje es muy baja, y ni siquiera con los mejores filtros lo podemos lograr ver, pero sí lo vemos a nivel endocavitario, y después viene el ventrículo. ¿Sí? Acá la medida del HB estaba en el límite de lo normal. Acá lo que nosotros vemos es las aurículas, todas las aurículas de nuevo, las ondas P, ¿sí? Coinciden con la onda A. Luego de la onda A viene una onda H, que es el GIS, y no aparece ningún QRS. Quiere decir que, digamos, hay un bloqueo después del GIS. Quiere decir que acá esta onda P llegó al GIS y que el bloqueo está después del GIS. Está por debajo del GIS. Si está por debajo del GIS es infriciano, y este bloqueo AB es grave, ¿sí? O más grave que si fuera supliciano o intraiciano. Fíjense que acá vuelve a pasar lo mismo, aurícula, GIS y ventrículo. Acá están las ondas P, todas estas que están acá, que coinciden con la onda A. Acá en este caso no hay ningún GIS después, el bloqueo es supriciano.
y acá vuelve a pasar lo mismo. Ondas P, aurícula, GIS, ventrículo, ondas P, aurícula, GIS y bloqueo infraischiano. Este es un paciente que tenía, fíjense que hay muchos detalles acá para mostrar, tiene bloqueos alternos, donde hay un bloqueo que es infraischiano y otro bloqueo que es supraischiano, y justamente eso fue el motivo del estudio, lo estudiamos hace muchísimo tiempo, y fue a marcapaso porque estaba sintomático, fundamentalmente por el bloqueo infraischiano. Este es el otro caso, donde nosotros tenemos acá otro bloqueo infraischiano. Todas las aurículas en el electrocardiograma están representadas por la onda P con ritmo sinusal perfecto, conduce cada una a un QRS, se evidencia por la onda A en el trazado endocavitario, el GIS, el ventrículo, ondas P, acá todas estas ondas P, la onda A, el GIS y ningún ventrículo. ¿Sí? Bloqueo infraischiano, paciente que va a marcapaso porque estaba sintomático. Bueno, este es otro caso donde, fíjense cómo hay, todas las ondas P están bloqueadas, un bloqueo AB completo, donde no hay salida del QRS, acá sale la onda P y conduce al QRS. Hay muchísimos de estos casos, hace mucho tiempo se estudiaban muchísimo más, ahora ya sabemos cuáles son las evoluciones y la necesidad de los pacientes y en muchos casos no necesitamos hacer este tipo de estudios. Entonces, bloqueos aurículos ventriculares, los de primer grado, generalmente no necesitan tratamiento, únicamente control por si avanzan de grado, esto es, o se progresa a bloqueo AB de segundo grado, o el bloqueo AB de primer grado, que estaba en 260, 240, 280, termina teniendo más de 320 milisegundos y se pone sintomático, o se le agrega bloqueo rama izquierda, lo vamos a tener que, de alguna manera, tratar. Puede ser de forma eléctrica o dándole pautas de alarma si no tiene síntomas, y si lo llega a desarrollar tiene que consultar y nosotros le colocaremos un marcapaso. La verdad es que los pacientes que tienen ya bloqueos de primer grado con más de 320 milisegundos y tienen síntomas, nosotros le colocamos un marcapaso porque no hace falta ya esperar y que el paciente se fracture una cadera o que tenga un traumatismo de cráneo. Los bloqueos aurículos ventriculares de segundo grado los dividimos con fenómeno de Benkeback, generalmente son asintomáticos, muchas veces son por respuesta vagal, en personas jóvenes, deportistas con mucha actividad o durante el sueño, hacemos controles periódicos y no le indicamos nada, excepto que sean sintomáticos por síncope. Los que son de segundo grado tipo Movit-Jots generalmente son intraischianos o infraischianos y ya con menos, estamos mucho más sensibles a escuchar los síntomas, generalmente van a marcapasos. Los bloqueos aurículos ventriculares de marcapasos de tercer grado, cuando son congénitos y asintomáticos, hacemos un control periódico y si en algún momento lo necesitan, se lo colocamos. Y los de tercer grado, en su gran mayoría, los adquiridos terminan en un marcapaso porque cuando uno los interroga bien, es gente que se autolimita, dice que no tiene ningún síntoma, pero bueno, también es cierto que no se mueven, no hacen mucha actividad física y entonces se cuidan y no tienen síntomas. Nosotros en el próximo curso vamos a hablar sobre las indicaciones de estimulación cardíaca de marcapasos. Cada uno de los bloqueos tiene una indicación de estimulación cardíaca, tanto para lo que es adultos como para lo que es niños, y tenemos algoritmos para analizar. En este caso veremos más adelante cuándo pondremos un BBI, cuándo un BBIR, cuándo un TDD, cuándo una AI y demás. Les quiero mostrar este caso que me parece muy interesante. Fíjense aquí, acá hay un PR normal, un PR que se alarga, acá se alarga más, y acá hay una onda P bloqueada. Si ustedes miran este RR es más corto que este RR, entonces acá hay prolongación del PR, acortamiento del RR, el segundo PR en relación al primero lleva muchísima diferencia que con el tercero, por lo tanto, y hay una onda P bloqueada aquí, por lo tanto esto es un Benkeback absolutamente típico en un paciente que estaba haciendo, que tiene un infarto y que lo trataron como si fuera una repolarización precoz. La verdad es que tenía una imagen de repolarización precoz, pero tenía la coronaria derecha tapada. En este caso, fíjense cómo las ondas P se van metiendo dentro de los QRS. Acá parece que estuviera relacionada, pero en realidad no hay conducción entre las ondas P, aquí hay una onda P perdida. Esto es un bloqueo B completo congénito con un QRS absolutamente angosto y con una frecuencia muy digna en un paciente absolutamente asintomático. Esto no necesita marcapaso y lo podemos seguir.
Este es otro caso donde ven cómo las ondas P se van metiendo dentro del QRS, acá, acá, acá está la otra onda P, acá también está metida dentro del QRS, y cuando uno empieza a medir, empieza a tener la periodicidad y el ritmo de la onda P que no coincide con los QRS. Más ondas P que QRS anchos, bradicardia sinusal y bradicardia ventricular, bloqueo AB completo. ¿Sí? Muy importante acá, disociación auriculoventricular. Bueno, y así tenemos muchísimos más casos. Este es un caso donde también hay un bloqueo AB completo, esto es un bloqueo AB congénito. Fíjense que el QRS está angosto, la frecuencia cardíaca es absolutamente normal, tirando a bradicárdica, pero normal, y esto es un Holter, que tiene pausas, hace en un paciente con fibrilación auricular, miren la pausa que hace este paciente. Muy importante que siempre veamos todos los trazados, que aprendamos a ver los Holters, que podamos rápidamente utilizar todas las derivaciones. Fíjense también, este es un infarto inferior, ¿no? Miren el supradesnivel del ST que tiene, la onda P con un PR ya largo de base, prolonga el PR, prolonga más el PR y aparece una onda P bloqueada. Hace un bloqueo AB de segundo grado tipo Benkeva, que en el contexto de un infarto de miocardio de cara diafragmática que comprometía también a la cara posterior. Lo que les decía antes, ¿no? El PR, como este PR, la distancia de este PR es mucha con diferencia en diferencia a la primera, si bien es menor que la tercera, la diferencia es muchísimo mayor y lo clasifica como bloqueo AB de segundo grado con fenómeno de Benkeva. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Creo que tenemos, a ver, sí, tenemos 5 minutitos para preguntas. Este es el Twitter. Si ustedes quieren seguirnos, pueden hacerlo. Fernando lo va a poner la próxima clase, porque nosotros subimos muchos electros, hacemos muchas trivias de preguntas de casos de electros. Por ahí les interesa anotarlo y seguirnos para enterarse un poquitito de lo que vamos subiendo, de lo que es electrofisiología. Fernando, si hay preguntas que no contestaste. Hola. No, sí, yo las fui contestando y lo que quedaron son solo elogios. Bueno. A ver, Bueno, pará, acá hay una que dice el diagnóstico diferencial entre disociación AB y bloqueo AB completo. en realidad es una cuestión semántica, no es un diagnóstico diferencial. El bloqueo AB completo produce una disociación AB. La disociación auriculoventricular es producto del bloqueo AB, pero también hay disociación auriculoventricular cuando tenés una taquicardia ventricular. O sea que puede haber disociación AB sin presencia de bloqueo AB completo. Vos podés tener disociaciones AB que no tienen bloqueo AB completo, como por ejemplo la taquicardia ventricular. Dicen, suponiendo que estoy frente a un bloqueo AB completo sintomático y no tiene ni transcutáneo ni transitorio, ¿qué preferís? No, si no tenés ni transcutáneo ni transitorio, no tenés que trabajar ahí. ¿Dopamina o isoproterenol como drogas? Mirá, hay distintas escuelas. Lo importante acá es que no le pongas atropina. Podés ponerle isoprotenerol si la presión te da, porque el isoprotenerol puede bajar la presión, y estos pacientes generalmente están medio hipotensos, pero también puedes utilizar dopamina. Lo que vuelvo a decirte es, tratemos de no estar en lugares donde, digamos, un paciente que tiene un bloqueo AB completo sintomático necesita estar en una unidad coronaria o en una terapia intensiva. Y si en esa unidad coronaria o terapia intensiva no hay un marcapaso transitorio o transcutáneo, no hay que estar, hay que cerrarla. Entonces, esto es muy importante, porque si no, los conceptos no quedan bien claros. Nosotros como médicos tenemos que exigir lo mínimo indispensable para poder proteger a los pacientes y a nosotros. No está bueno que trabajemos en lugares que no tienen los medios necesarios. Yo sé que existe y por eso me lo preguntas, pero verdaderamente, vuelvo a decirte, si vos estás en un lugar donde hay una unidad coronaria o una terapia intensiva, donde no tiene un marcapaso transcutáneo o un transitorio, bueno, hay que tratar de buscar otro trabajo. Bueno, al final nos queda la encuesta que van a poner a la mente y que les pedimos a todos que contesten. Muchas gracias por su participación. Nos estamos viendo el jueves. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias, Agador. Mario. Bueno,
Gracias, Fernando, por ayudarme con las preguntas y respuestas, y gracias a todos por escucharnos y por querer aprender. Un abrazo y nos vemos el jueves en la clase de Fernando. Hasta luego.